Ok, muy bien. Buenos días. Vamos a comenzar nuestro tiempo en la palabra. Vamos a ir una vez más al libro de Mateo. Hoy tenemos la segunda parte de cómo ser grande en el reino. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esto y nos enfocamos más bien en cómo no ser. Hablamos acerca de las personas altivas, orgullosas, la gente que en su corazón tiene una soberbia y hace cosas que no debe. Aprendimos un poco de cómo no ser y esta vez, en esta segunda parte, vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto. Así que vamos a entrar de lleno esta mañana a nuestra predicación de Mateo 20. Vamos a Mateo 20, versículo 20 en adelante. Vamos a volver a retomar todo lo que está sucediendo. Dice el versículo 20 de Mateo 20 precisamente: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Usted y yo recordamos que venimos de Jesús les acaba de decir: vamos a subir a Jerusalén, van a suceder ciertas cosas. Y parece ser que no han entendido bien lo que el Señor está diciéndoles y parece ser que ni siquiera les importa lo que el Señor va a sufrir. Y entonces se viene esta sección de la palabra. Aprendimos la semana pasada, por cierto, que esta madre de Zebedeo se cree que es la mamá de María, madre de Jesús. Y entonces dijimos que puede ser que entonces estos dos, Santiago y Juan, sean primos hermanos de Jesús y que por eso hay tal atrevimiento de acercarse a él. Versículo 21, y él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Y eso aprendemos que más adelante en el libro de Hechos se va a llevar a cabo cuando Santiago se convierte en el primer mártir, cuando es traspasado por una espada y muere. Y sabemos que se está refiriendo a su muerte y a todo lo que ha de acontecer en la vida de ellos. El versículo 23 dice: y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, el resto de los 12 discípulos se enojaron contra los dos hermanos. Y aprendimos que se enojan no porque sean santos, sino porque les ganaron la petición. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué lección tan grande para estos hombres y para nosotros. Porque lo que nosotros aprendemos en las Escrituras, amados, amada iglesia, es que nuestro Señor nos enseña que en el reino de los cielos, el que quiera ser grande, tiene que convertirse en siervo. Todo lo contrario a lo que el mundo nos enseña. De hecho, vemos la vida marcada del servicio humilde, nunca egoísta, de aquellos que buscan la gloria de Dios. Todas las personas que sirvieron al Señor lo hicieron con un corazón humilde, desinteresadamente. Podemos leer y ir otra vez a la Escritura y descubrir cómo Abraham, el padre de la fe, aquel siervo tan especial y maravilloso de Dios, en una ocasión dijo en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 27, ese gran hombre de la fe, el padre de esta nación, Abraham, nunca por
tener el título que tuvo y por ser el hombre que fue delante de los ojos de Dios, nunca fue altivo, soberbio, orgulloso, sino al contrario, nos enseña la Escritura en Génesis capítulo 18, versículo 27, y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Un hombre que reconoce su condición, un hombre que se considera a sí mismo delante del Dios del universo como polvo y ceniza. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos a personas o incluso hemos llegado a tener actitudes altivas y soberbias y pensamos de nosotros cosas que no son? La Biblia nos enseña que nosotros debemos ser personas humildes, que nosotros debemos ser personas que se humillan. José, usted recuerda a José del Antiguo Testamento. Cuando sus hermanos descubrieron que era el preferido de papá, le tenían no solamente en poco, sino le tenían cierta envidia y se confabularon entre ellos y dijeron: vamos a acabar con este. Y uno dijo: vamos a matarlo, y otro le dijo: no, mejor vamos a venderlo, vamos a sacar un provecho de él, y lo vendieron. Usted sabe la historia. Y José fue llevado a Egipto como esclavo, pero el Señor tenía para él un propósito. Una gran enseñanza en la vida de José, porque a pesar de los sufrimientos que podamos tener en la vida, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Dios de la Escritura, el Señor va a llevar a cabo sus planes en nuestra vida, y a pesar de todo lo que vivamos y pasamos, Él glorificará su nombre en nosotros. Amén. José pasó por muchas situaciones difíciles, y cuando estaba a punto de morir, allá en el Génesis 50, cuando ese hombre José está viendo que sus hermanos están llorando, en lugar de reprocharles, en lugar de echarles en cara las cosas, Génesis 50, no sé si lo tienes ahí, versículo 19 y 20 parece ser que es, y les respondió José: ya murió el papá de ellos y ahora ellos tienen temor, porque a veces lo que une a una familia es la mamá o el papá, y cuando ellos faltan, entonces los hermanos parece ser que se despedazan. ¿Conoce una familia así? Y ahora ha muerto el papá de ellos y los hermanos están temerosos. Y dice Génesis 50, 19, y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y el versículo 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si usted sabe un poco más de la Biblia, sabrá que en Génesis entraron 70 personas con la familia de este hombre, y terminaron siendo un poco más de 2 millones de personas al multiplicarse tanto, por la gracia, por la bendición de nuestro Padre Celestial, que cuidó de ellos. Pero José, no leemos en la Escritura en ningún momento que haya albergado en su corazón odio, resentimiento y mucho menos orgullo o altivez cuando él estaba en un lugar de prestigio. Era el segundo del faraón. Yo solo me puedo imaginar a alguien que no tiene a Dios, que ha pasado por esto y que ahora tiene la oportunidad de desquitarse, cómo actúa. Alguien que no tiene a Dios en su vida, que le han hecho tanto daño y que de repente llega a un lugar a donde puede y tiene la oportunidad de desquitarse. ¿Qué será lo más normal que pueda hacer? Desquitarse. Pero este hombre, vemos que es un hombre que es sencillo, que no busca desquitarse. Josué, otro hombre. Josué, cuando van a la batalla y la pierden, viene con Dios y rasga sus vestiduras y se postra en el suelo, esparce polvo sobre su cabeza. Gedeón, que cuando el Señor le dice: tú vas a liderar al pueblo para hacer esto y aquello, Gedeón, ¿qué dice? Pero si mi familia es de las más pobres y yo soy el más pequeño de mi familia. David, allá en 1 Crónicas 29, David le dice al Señor:
¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que te demos todo esto que, por cierto, de ti hemos recibido? Y reconoce que todas las riquezas y la gloria proceden de Él. Y le dice, tú eres gobernante de todo esto. La fuerza, el poder es tuyo. Y le dice, y te damos de lo que hemos recibido de ti. ¿Cuántos reconocen que todo lo que tienen lo han recibido de Dios? Y entonces, ¿por qué a veces somos tan soberbios? Me pregunto yo. Entonces, ¿por qué a veces somos tan orgullosos? ¿Por qué a veces cuando se nos pide, o el Señor te pide y te muestra que des, que tengas una actitud de sencillez, somos tan soberbios, somos tan altivos? Podríamos mencionar a otros como Ezequías, rey de Judá. Podríamos mencionar a Manasés, a Judá, Josías, hombres que se humillaron, hombres que vivieron de esa forma. Isaías, que dijo, tengo una boca sucia. A Jeremías, a Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando presentó al Señor? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno. ¿Qué dijo? ¿De atar sus sandalias o de desatarlas? ¿O de andar en sus sandalias? Yo no soy digno. No me considero digno. ¿Y qué dijo Jesús de Juan el Bautista en Mateo 11:11? Nacido de mujer no hay mayor que este. ¿Por qué? Pero humilde. Así que el más grande en el reino de los cielos siempre es el más humilde. No es así en el mundo. En el mundo no es así, amados. En el mundo los más grandes son los que vienen como Santiago y Juan. En el mundo, para destacar, hay que ver a quién conoces, en qué puesto está. A veces hay que pasar por encima de algunas personas. No importa lo que tengamos que hacer, pero hay que lograrlo. Y la gente piensa que el orgullo es una virtud. Saca el orgullo y adelante. Y con Dios no es así. Con Dios no es a través de la manipulación. Estos dos hermanos trataron de entrar con ambición audaz en la búsqueda de una autopromoción. Jesús les advirtió que la grandeza en el reino no viene por esos medios, no viene por la dictadura dominante, como lo vimos en el versículo 25 la semana pasada, no viene por enseñorearse, como lo hacen los paganos, no viene por el control carismático, como algunas personas, como les decía yo, acerca de aquellos dictadores que ha habido en la historia, que se levantan y por su gran elocuencia llevan a las multitudes de un lugar para otro. No viene así. El que quiera ser grande en el reino de Dios tiene que humillarse, tiene que servir a otros. Ese es el camino, como Dios lo marca, no como lo marca el mundo. Lucas 5:8. Pedro, en el Nuevo Testamento, le dice a Jesús lo siguiente: viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Un hombre del Nuevo Testamento, un hombre que reconoce delante del Señor su situación, algo que expresa
su corazón. Reconozco que tú eres Dios y me humillo. Pero he visto y he conocido a tanta gente que no tiene temor del Señor, que no reconoce al Señor y que está lleno de soberbia en su corazón y de altivez y que aún reta a Dios. Espero que no seamos nosotros. El apóstol Pablo, en Hechos, he servido al Señor con humildad, siempre con un corazón de siervo, con una perspectiva de esclavo que nos reduce a entender lo que realmente somos. ¿Acaso Jesús no dijo en Mateo 18:4 que todo el que viene al reino de Dios tiene que convertirse en niño? ¿Tiene que hacerse como un niño para entrar al reino de los cielos? Recuerda, amados, que nadie entrará al reino de los cielos con la mente en alto diciendo, ya llegué, de manera altiva o soberbia. Santiago nos recuerda que en el Antiguo Testamento la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y derrama gracia sobre los humildes. Y así aprendemos una gran lección, amados. Esa gran lección que nos recuerda el Señor, que para ser grande en el reino, nosotros debemos ser humildes. El honor en el reino está reservado para aquellos para quienes está preparado por el Padre, para aquellos que se han humillado, para aquellos que han preparado sus corazones y han caminado por esa senda de sufrimiento, ¿sí? Porque humillarse duele. Porque el negarse a sí mismo no es placentero, ¿cierto? Porque pensar en el otro antes que en ti. Por lo tanto, si buscamos el camino de la grandeza en el reino, debemos entender que ese camino es a través de la humildad, del servicio, del camino de la esclavitud. Y eso nos lleva en automático a los versículos que vamos a estudiar esta mañana, que son los versículos 26 al 28. Así que ahí vamos a estar en los versículos 26 al 28. Vamos a leer lo que dice Mateo 20, 26. Seguimos en la lectura. Mas entre vosotros no será así. No será así que gobernar, enseñorearse, que es lo que dice el versículo 25. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. No se trata de una dictadura dominante, no se trata de un control carismático. No es así entre ustedes, dice Jesús a sus discípulos. Es totalmente al revés. Por eso Jesús dijo en alguna ocasión en Juan, mi reino no es de este mundo. ¿A qué se refería con eso? Muy sencillo, el reino de Dios no es como se maneja en este mundo. Es totalmente lo contrario. Es como en este mundo, ¿usted ha escuchado de la pirámide capitalista? ¿La tienes ahí? Mire, la pirámide capitalista funciona de esta forma. Todos los que están abajo son los obreros, los trabajadores. Después viene un segundo estatus, si me permite, una segunda sección de la pirámide, a donde están las personas acaudaladas, a donde están los ricos. Después viene una tercera, donde están todos los militares, la gente que tiene ciertos puestos. Después viene el clero, y después vienen los gobernantes, y vienen los reyes y todos los demás. Así es como funciona el mundo. Los de hasta abajo, los que trabajan, los que producen, después vienen los empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús está diciendo, en mi reino las cosas no son así. El que quiera ser el más grande tiene que servir a todos los demás. Pero estamos en un mundo
caído en un mundo que hace las cosas al revés de lo que dice el Señor. Es como si se invirtiera la pirámide. Así que no buscamos la grandeza en el reino como el mundo busca su grandeza. Es triste porque muchos lo hacen. Hay muchos que son como Santiago y como Juan y como su mamá. Hay muchos que persiguen el centro de atención del cristianismo en la iglesia, que quieren ser parte del culto a la personalidad cristiana contemporánea. Quieren ser parte de esa lista de superestrellas cristianas. Se lo dije hace mucho, bueno, hace 3 años se lo dije. ¿Se acuerdan cuando empezamos? Algunos que han estado con nosotros desde el inicio dijimos, no vamos a tener a alguien aquí que cante la alabanza hasta que no encontremos a alguien que entienda bien que la adoración y la alabanza al Señor es algo que tiene que nacer del corazón. Buscamos a alguien no que sepa tocar, sino que sepa adorar al Señor. Pues si queremos armar un grupo de música, lo armamos rápido. Hay chicos como Justin, Jair, su hermano, que tocan el piano, el sax. Oscar toca la guitarra, ¿no? Hay más o menos, pero la toca. Mi hijo toca la batería. Armamos un grupo, pero queremos algo bien. No queremos gente que se destaque por lo que hace y que se lleve la gloria a ellos y que digan, wow, qué bonito. No queremos eso. Yo me acuerdo haber tenido una experiencia alguna ocasión que alguien me dijo, oye, ¿necesitas que te ayude a algo? Se lo he platicado. Le dije, sí, fíjate que está por empezar el evento. Por favor, ayúdame, ando apurado, no tengo quien me ayude. Tú lava un baño, yo lavo el otro baño y salimos rápido de la situación. Y me dijo, no, porque yo soy de la alabanza. No, porque a mí me toca tocar hoy, me toca cantar hoy, y los de la alabanza son así como que están entre los hombres y los ángeles, o sea, son así como que muy... No es así, mi hermano, no es así. Buscar el lugar de prestigio, de honor. He conocido gente que se ha hecho pastor porque quiere el glamour de lo que ahora parece ser que es el pastor. Que le traten bien, que el pastor. Y conozco gente que se ha hecho pastor por eso. Que quiere esa... Gente que no tiene ciertos estudios y que en su corazón no tiene la satisfacción de haber logrado algo. Busca a través de la palabra, a través del pastorear o el reconocimiento que no obtuvo como algún título. Y conozco gente así. Pero no es así en el reino de Dios. Y aquí vemos en el versículo 26 una declaración muy interesante: el que quiera ser grande entre vosotros. Ahora, usted y yo debemos entender algo. Cuando el Señor Jesús dice el que quiera ser grande entre nosotros, no está considerando que la ambición de alguien que tenga una actitud correcta sea totalmente mala. No está diciendo eso. ¿Cuál es la siguiente diapositiva que tienes? Perdóneme que me pase esto, pero algo sucedió aquí, no sé qué. ¿Esa es? Pablo escribe ahí en 1 Corintios y dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego dice, corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, Pablo no dice, pues tú corre. O sea, se trata nada más de competir y pues no importa en qué lugar llegues. No, Pablo dice, corre, y corre de tal forma que alcances el premio. Entonces, en otras palabras, no es que tu ambición esté mal. Ahora, no quiero que me malinterprete, porque usted debe entender que la ambición que nosotros debemos tener es de servir al Señor con un corazón correcto. No de destacar en el sentido de que yo quiero ser mejor que tú, sino de tener un corazón correcto de glorificar al Señor. Eso es lo que está diciendo.
Siguiente diapositiva. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Siguiente, yo no las tengo, Mike. Pero en ese día, el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. ¿Es hasta ahí? Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. No, es hasta ahí, hasta la 16. La anterior, por favor. Hasta ahí. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que un día estaremos delante del Señor y el Señor nos va a dar recompensas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es muy fácil. Quiere decir que nosotros como cristianos tenemos que trabajar en las cosas del Señor buscando obtener un premio. O sea que entonces no se trata nada más de recibir a Cristo, venir a la iglesia y se acabó. No, mi hermano. ¿De qué se trata? De glorificar al Señor. ¿Cómo? Con una actitud correcta, sirviéndonos unos a otros, teniendo la actitud de que todo lo que hagamos, de que todo lo que hablemos, de que todo lo que vivamos en nuestra vida glorifique al Señor, lleve fruto de exaltación a nuestro Rey, con una actitud correcta, no buscando ser unos mejores que otros. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Pablo anima que nosotros debemos buscar hacer cosas para el Señor. Si corres, corre como para ganar. Y date cuenta que todo lo que construyas puede ser hojarasca, puede ser paja, pero también puede ser oro o piedras preciosas. Eso es lo que está diciendo. Siguiente. Así pues, dice 1 Corintios 4:1, esa palabra está media rara, ¿no? Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo, en muy poco, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Escuchen, no debemos juzgar nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto. Me voy a detener un segundo ahí. Usted tiene que entender que el Señor busca que nosotros seamos humildes, sirvamos para glorificarle a Él. Si alguien dice, ay, mira, ese, sí, ya anda ahí buscando un hueso, ya anda ahí queriendo obtener algo. ¿No le ha pasado que conoce a alguien que es así? Que de repente empieza a quererse acomodar y de repente, ¿qué sucede con la gente que no conoce a Cristo? Piénselo conmigo por un segundo. Llega a trabajar a un lugar nuevo, alguien nuevo, y empieza a hacer las cosas bien, con excelencia, y empieza a dar un poquito más. ¿Qué dice la gente? Sí, mira ese. Sí, ay, me pica aquí, ¿no? Es lo primero que piensa la gente. Pero cuando es el Señor, usted debe entender algo. Si el hermano, le voy a poner un ejemplo, él no sabe, pero voy a hablar de él, y aquí está. ¿Quién le dijo a él que se levante cada vez que termina la reunión para recoger los sobres y las ofrendas? Nadie. Y se levanta y las recoge. Y muchos damos por sentado, pues él es el encargado. Nadie le dijo que lo hiciera. Se dio cuenta que hace calor y no da el ventilador. ¿Qué hizo? Se para, va y se da cuenta que cada vez que hay un ruido excesivo allá afuera, él se para, va y cierra la ventana. ¿Quién le dijo que lo haga? Nadie. Y usted tiene dos formas de pensar posibles. Decir, ¡ay, qué bien! Él es el encargado de que todo funcione. No, nadie le dijo. O usted puede pensar, ¡ay, sí!
siempre quiere destacar cualquier cosa y ahí va, mírenlo, ¿no? Usted puede pensar eso. Y Pablo está diciendo aquí, no juzgues antes del tiempo. El Señor va a venir y cuando Él venga, Él va a sacar a la luz, Él va a dar a cada quien, dice la palabra. Él viene con su galardón en la mano y le va a dar a cada quien por sus obras, hermano. Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mucha gente lo entiende, mucha gente no lo entiende. Por eso Pablo escribe y dice a Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa anhela. Es decir, no está diciendo que no anheles, no está diciendo que no quieras, lo que está diciendo es que lo hagas para el Señor. Por un lado te dice, el que quiera ser grande en el reino, humíllese. Y usted puede decir, me voy a humillar y no voy a desear nada. No, desea las cosas buenas de Dios con un buen corazón, ten una buena intención, busca glorificar y exaltar al Señor. Yo quiero que el Señor diga, buen siervo fiel de mí. ¿Usted? Cuando usted vaya a la presencia de Dios, ¿qué quiere escuchar de Dios Padre? Yo quiero dar todo lo que yo pueda dar en esta vida para mi Señor. Siguiente. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora aquí este servidor, déjame ver si lo procede de la palabra diáconos. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Es una palabra que se ocupa solamente en la iglesia. Creo que no se ocupa en ningún otro lado. O sea, edecán es diferente. Edecán hay en algún evento, hay edecanes que dan bienvenida a las personas. Pero diáconos procede de esta palabra servicio. Es una palabra religiosa y se ocupa de hecho solamente en la iglesia, creo, en nuestra sociedad. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, esta palabra no era una palabra que se ocupara en la iglesia. Escuche, esta palabra diácono, de donde se obtiene la palabra, la traducción servicio, como dice ahí, será vuestro servidor, se ocupaba en aquel entonces para referirse a alguien de baja categoría, que sería alguien como alguien que limpia tu patio, saca la basura, sirve la comida, algún trabajo menor, como alguien que ayuda en una casa, un diácono, un servicio, diferente a un esclavo. Un esclavo es diferente. Es un término de bajo rango, no es un término de deshonra, pero es un término de estrato social bajo. Y se habla de esta persona como alguien que simplemente sirve. No se necesita una gran cantidad de estudios o de formación o de habilidades. Un tipo de persona que simplemente a la hora que se requiere tiene que servir. Palabra sacada del paganismo, utilizada en el servicio a los cristianos, y a eso se refiere. Ahora, no sabemos por qué se refiere a esa traducción como diáconos, porque se pudo haber utilizado otra palabra, como sacerdote tal vez, pero sacerdote tiene un poco más de autoridad, tiene un poco más de elevación en estatus, y se utiliza la palabra diácono, alguien que sirve. Y es lo que nos está enseñando la Escritura. El que quiera ser grande, sirva a los demás. Y viene a mi mente y me pongo a pensar cuando las veces que le he dicho, ¿alguno nos quiere ayudar, por favor, a limpiar la iglesia? ¿Alguno nos quiere ayudar a hacer tal servicio?
Y la verdad es que no hay tal cosa, no hay, perdónenme que se lo diga, pero se lo tengo que decir. El servicio el uno hacia el otro también implica eso. Usted llega aquí, usted encuentra las sillas puestas, los baños limpios, y es bonito, ¿a poco no? Digo, vas al cine y dices, bueno, tiene que estar limpio porque pago mi entrada. Y hay alguien a quien se le paga para que lo haga, ¿no? O va usted a algún restaurante y dice, oye, señor, disculpe, mesero, por favor, ¿me podría usted, por favor, cambiar mi tenedor porque está sucio? O mi vaso, mire usted, está como manchado. Por favor, cámbiemelo. Por favor, ponga atención a lo que hace. O mi sopa está fría. Tan caro y que esté feo, no puede ser. Y eso dices, bueno, pero cuando tú vas a la iglesia, tú te sientas y todo está limpio y todo está preparado y todo, hay alguien que lo hizo y te brindó un servicio. ¿Entiende lo que le digo? Así que somos llamados a servirnos unos a otros. Siguiente, por favor. Así que, habla otra vez Pablo, la gente debe vernos simplemente como, diga conmigo, siervos de Cristo. Como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Voy a detener un segundo. Esa palabra siervos aquí es diferente. ¿Alguien vio Ben-Hur de hace muchos años? Bueno, recién salió una versión nueva, ¿no? ¿Se acuerda que la película Ben-Hur nos muestra cómo en el tiempo de los romanos, cuando iban a pelear la guerra, en un galeón, es decir, en una embarcación grande, había una sección en la parte de abajo a donde sacaban los remos? ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Y había unas personas que eran los que se encargaban de remar. Y había otra persona que estaba ahí con unos tambores, tum, 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 tum. Y entonces si le daban la orden, atacar, entonces, y le daba más fuerte, tum, 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 y entonces aquellos tenían que remar más fuerte. Ok, esa palabra siervos de ahí procede de una palabra que se llama uperetes, y se refiere a la persona que está adentro de un galeón, de esos que reman, que no son otra cosa más que esclavos que reman, son esclavos de la categoría más baja que puede haber. Y Pablo escribe y dice, así que la gente debe vernos a nosotros ya no como diáconos, como lo dijo en la otra, Mateo que escribe por inspiración del Espíritu Santo, sino aquí Pablo escribe y dice, debe vernos como ese tipo de esclavos. Que digan de mí que soy un galeote de tercer nivel, un esclavo, alguien que está para hacer lo que quieran que se haga. Una perspectiva correcta de un verdadero cristiano, lo escribe Pablo. O sea que Pablo no llegaba al lugar y decía, yo soy el apóstol Pablo. No, tenía una actitud correcta. Ahora, seguramente el Señor trató con Pablo, porque Pablo oró para que el Señor le quitara una enfermedad y no se la quitó, le dejó el aguijón. Seguramente el Señor trató con Pablo porque lo apedrearon, porque naufragó, porque pasó por hambre, porque pasó por tantas cosas. Seguramente el Señor trató con Pablo porque cuando quiso enseñarle a alguien le salió Demas. ¿Se acuerda de Demas? Aquel que dice la Escritura que habiendo estado con Pablo se fue al mundo, amó más al mundo. Entonces, Pablo debió haber sido una persona dura de roer, permítame la expresión, de entender, como algunos de nosotros, que somos soberbios y altivos y orgullosos, y que el Señor está tratando con nosotros, y está tratando con nosotros, y a veces nos preguntamos, ¿y por qué me va como me va? Porque el Señor está tratando contigo. Está tratando contigo, está tratando con tu orgullo, está tratando con tu altivez, está tratando con tu soberbia, y otra vez. Y Pablo, siendo el apóstol Pablo, ora al Señor, le dice, quita de mí este aguijón, y el Señor le dice, ahí va a quedar clavado para que recuerdes, para que tengas siempre una actitud de que te baste mi gracia.
Wow. Por eso Pablo escribe, ¿quién es Apolos? ¿Quién soy yo? ¿No? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Tienes más ahí? No. Espera. Pablo escribe y dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién soy yo? No somos más que servidores. Estaba leyendo acerca de Apolos y leía un comentario que Apolos es considerado como un erudito del Antiguo Testamento en ese momento, y curiosamente Pablo escribe y dice, ¿quién es Apolos? ¿Y quién soy yo? Y si tú te pones a pensar, de acuerdo a lo que escriben, si Apolos es un erudito en el Antiguo Testamento y Pablo es un erudito en el Nuevo Testamento, tienes a dos grandes maestros que podrían decir, nosotros somos tal persona. Y él dice, no somos nada, somos siervos, somos esclavos. Y Pablo les recrimina a los corintios, ahora sí, les recrimina y les dice, ¿quién ha dicho? Porque estas personas, los corintios, pensaban que ellos eran la última Coca-Cola del desierto, ¿entiende eso? Pensaban que habían sido hechos a mano, ¿no? ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Yo te pregunto a ti, ¿quién te ha dicho a ti que tú eres mejor que los demás? ¿Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado? Les está recriminando. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Siguiente. Ustedes se creen que ya tienen todo lo que necesitan, que ya se han vuelto muy ricos y que gobiernan como reyes sin nuestra ayuda. Qué bueno sería si en verdad fueran reyes para que pudiéramos gobernar como ustedes. Mire lo que dice a continuación, pues me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha dado ¿el qué? Último lugar. Permítame detenerme ahí un segundo. En el reino de los cielos, el más grande es el que sirve. Parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha dado el último lugar. Como si estuviéramos condenados a morir frente a todos. Parece como si fuera un espectáculo para todo el mundo, tanto para los ángeles como para los humanos. Por la causa de Cristo, nosotros nos hemos convertido en tontos, dice esta versión. Mientras que para ustedes, seguir a Cristo significa que son salvos. O sea, nosotros sí somos, pero ustedes son se creían mucho estos de Corinto. Nosotros somos débiles, pero ustedes creen que son fuertes. O sea, hay una actitud, un sesgo de orgullo, de soberbia en ellos, y Pablo, que Pablo el apóstol les dice, dense cuenta, no es así como ustedes ven. A ustedes los honran y a nosotros nos desprecian. Incluso ahora tenemos hambre y sed y nos hace falta ropa. La gente nos maltrata y no tenemos un hogar. Tenemos que trabajar mucho para vivir. Cuando nos maltratan con palabras, los bendecimos. Cuando nos persiguen, los soportamos. Cuando dicen algo malo de nosotros, nosotros decimos algo bueno. Hasta hoy nos tratan como la basura del mundo, como los desechos de todos. Pablo dice, ustedes los de Corinto se sienten así y nosotros nos sentimos así. Pero no está diciendo que se sientan así, sino más bien, esa es la actitud que debemos tener. Increíble. Versículo 27, ahora sí. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera ser primero entre vosotros será
vuestro siervo. El Señor busca que su pueblo sea un pueblo humilde, un pueblo que ponga sus esperanzas en Él. Hace unos días estaba yo en una junta. Los que son maestros van a entender un poquito más. En una junta de consejo técnico escolar. Y en el consejo técnico escolar de este mes empezaron a dar horarios y empezaron a hablar del siguiente ciclo escolar. Ahora, si usted es maestro o fue maestro, usted entenderá un poquito. Un maestro que trabaja en una escuela particular no tiene asegurada el siguiente ciclo escolar. Digo, a menos que firmes un contrato, pero estás como en este tiempo estás como en el espacio, así como que ¿será que me contraten o no me contraten? Y le confieso, amada iglesia, que en esa junta yo estaba sentado y estaba escuchando que los horarios y que los libros del siguiente ciclo escolar, y yo pensaba dentro de mí, yo decía, ay Dios, ojalá que me contraten otra vez, ojalá que pueda yo recibir un contrato, y estaba yo pensando y yo decía, híjole, ojalá el maestro, y confieso que yo estaba poniendo mi esperanza en el maestro, en el dueño de la escuela, y de repente vino a mí una pregunta que pegó duro en mi mente y en mi corazón, y fue esta: ¿en quién confías? Y entonces yo, en ese momento, bajé la guardia y dije, Señor, perdóname, porque realmente estoy confiando en mis capacidades, en la decisión de ese hombre y no en ti. Y creo que el Señor está hablando a nuestras vidas en el sentido que debemos ser humildes, amados hermanos. Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón y reconocer que de Él viene todo, y que nosotros a veces somos, y lo confieso, yo me he hecho esa pregunta, ¿qué tan dependiente soy de mí mismo en ese sentido? O sea, ¿qué tan orgulloso soy de que yo puedo lograr esto, yo puedo hacer aquello? Eso no es lo que busca el Señor. Eso no es lo que está buscando. Debemos entender nosotros que el Señor quiere que nosotros seamos humildes, que debamos tener esa actitud de siervos, incluso hasta de esclavos. El mundo puede evaluar a los hombres por lo que saben, lo que han logrado, lo que tienen en sus cuentas, pero el Señor no, para Él es irreverente. Eso es lo que logremos en este mundo por las habilidades y los talentos que Dios nos ha dado. Está bien, pero para Él eso no tiene mayor peso. Así que creo que debemos nosotros hacernos la pregunta: ¿qué sacrificio como cristiano estoy haciendo yo para la iglesia? ¿Qué sacrificio estoy haciendo? Creo que son preguntas importantes que necesitamos hacernos todos los días, porque es una exhortación muy clara. Es una exhortación muy, muy clara. El Señor dijo que Él no vino para que le sirvieran, Él vino para servir. ¿Cuál es la siguiente cita que tienes, Miguel? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es nuestro ejemplo. Hay una parte en la primera carta de Juan, capítulo 2, que dice que nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. Y siempre ha taladrado mi mente y mi corazón cuando, por ejemplo, yo llego de trabajar. Todos los hombres que nos vamos a trabajar, cuando nos vamos a trabajar por las mañanas, nos vamos a trabajar y trabajamos muy duro, algunos más que otros, y regresamos a casa y queremos que esté la comida, que esté el agua fresca, que estén los niños, todo esté listo, y queremos todo listo. Y tenemos casi todos, no me atrevo a decir que todos, pero casi todos tenemos la actitud de, ya llegué, sírveme. Y entonces me pongo a pensar, yo digo, bueno, si la actitud debe ser servirnos unos a otros, creo que nosotros debemos también llegar a la casa y tener la misma actitud que tuvimos en el trabajo, de llegar y decir, ya llegué, ¿en qué ayudo? Pero tenemos clavado en nuestra mente y en nuestro corazón la actitud de, ya llegó el patrón, sírvanme. O
sea, el cristianismo, amados hermanos, se vive en la casa, en la iglesia, todos somos lindos, ¿a poco no? Tú volteas a ver al que está junto a ti, lo ves, oh, qué lindo, hasta sonríe, ¿no? Hasta sed me dio. Debemos tener un servicio desinteresado, humilde por los demás. Decir, ¿en qué ayudo? Y lo voy a decir porque aquellos que tienen hijos pequeños, debemos ayudar a nuestras esposas. ¿Le has preguntado a alguien que responde? ¿Le has preguntado a alguien que está casado y le dices, oye, ¿y tu esposa qué hace? Nada. O sea, ¿tu esposa no hace nada? No, mi esposa no trabaja. El que trabaja en la casa soy yo. Ajá, a ver, tú vete a tu casa, tú lava, tú plancha, tú dale de comer a los niños, tú ve al súper, tú tiende las camas, lava la ropa. No hace nada. Por Dios, no voy a acabar hablando del matrimonio, pero lo que estoy queriendo decir es que debemos ser humildes y servirnos unos a otros y tener la actitud que tuvo Cristo. Que dice la Escritura que siendo Dios no se aferró a eso, sino que vino y se humilló. Dice Daniel, este no está ahí, pero Daniel 7:13 dice que de ahí viene el Hijo del Hombre. Esa expresión que habla de la humanidad del Señor, del Dios encarnado. Fíjate qué necesidad tenía de venir a pasar hambre, sudor, frío, todo lo que pasó, todo lo que le hicieron. Por eso Poncio Pilatos cuando lo ve dice, ¿tú eres rey? ¿Sabes por qué le pregunta? No lo puede entender, porque un rey demanda. Poncio Pilatos dice, ¿tú eres rey? Lo han golpeado, lo han abofeteado, se han burlado de él. ¿Y tú eres rey? No tienes la actitud de rey, no tienes nada. Lo único que tenía era una capa que lo cubría. Y para Poncio Pilatos no cabía aquí en su mente y en su corazón. Por eso Jesús le dice, ¿esa sí la tienes? No me acuerdo si la tienes o no. No, esa no es, perdona. Jesús le dice, es que mi reino no es de este mundo. No lo entenderías. Mi reino es de otro lugar. En mi reino, el más grande es el que sirve. Es el que se humilla. ¿Qué dice la siguiente? Para la otra, ¿no? Leí acerca de un hombre que jugaba en la NFL, el fútbol americano famoso. ¿Y usted ha visto a los hombres estos? Bueno, por lo menos en la tele, ¿no? Una vez estaba yo en Cancún y estaba yo comprando una hamburguesa y estaba pagando y todo, y de repente se puso alguien junto a mí, y cuando volteé así, o sea, yo le daba aquí al hombre. O sea, fue así como, oh, era un hombrezote, ¿no? De esos afroamericanos grandes, fuertes, así, fútbol americano, ¿no? Y estaba leyendo que un hombre de fútbol americano llamado Joe Delaney, que jugó en los Jefes de Kansas, un día en el pináculo de su carrera, un día fue a un lago y estaba ahí con su familia, y de repente se da cuenta que hay 3 niños que se están ahogando y que nadie está haciendo nada. Entonces este hombre, en su desesperación, él no sabía nadar muy bien, se echa al agua. ¿Y alguna vez has tratado con alguien que se está ahogando? O llegas y le das un golpe para que se calme, porque o te ahoga a ti también por la desesperación, ¿no? La historia de este hombre es que este hombre, cuando ve a los 3 niños que se están ahogando, se hace al agua, se echa al agua y va a donde están
y logra sacar a 2, pero el tercero, en su desesperación de querer salir, jala al segundo y a este hombre y solamente puede rescatar a uno, y se ahoga a él y los otros 2 niños. Un hombre famoso, con dinero, con una carrera que va en ascenso, dando su vida por alguien inocente. Cristo dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No pienso en mí, estoy pensando en ti. No vengo para que me sirvan, vengo para servir a otros. Esa es la actitud del siervo, esa es la actitud que el Señor quiere que tú y yo aprendamos en su reino. El más grande es el que sirve. Ahora, no entendemos el concepto de esclavos porque nosotros no somos esclavos. Estoy por presentar un proyecto en la escuela donde trabajo, en la preparatoria, que he venido preparando desde hace algunos meses, que habla de la esclavitud del siglo XXI. Usted sabe que en el siglo XXI hay más esclavos que lo que hubo en Estados Unidos en los años donde hubo esclavos. Hoy hay más esclavos en el mundo. Hoy hay gente que la amarran y la encierran y que no la dejan salir y que están en esclavitud. Estaba hablando con el profesor y me decía que en España hay un lugar en Barcelona donde vas y compras enseres, ¿cómo se llama? Blancos, toallas, fundas y todas esas cosas para las camas y todo eso, que son muy baratas. Y dice que cuando fueron y compraron, porque si iban a estar allá algunos días, los llevaron a esa tienda, fueron y compraron y llegaron a casa. Les llamó mucho la atención que en la parte de la etiqueta de la marca, en la parte de atrás decía: please help me. Por favor, ayúdame. La gente que hace todas esas cosas son esclavos. Tú y yo no entendemos mucho eso. Pero el Señor nos está llamando a tener una actitud de siervo, de esclavo, de decir: Señor, lo que tú quieras, lo que tú mandes. No se trata de mí, Señor, se trata de ti. Esa es la enseñanza de esta mañana, amada familia. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Tienes la siguiente. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó un ejemplo dígalo conmigo, a seguir. Pero estamos tan acostumbrados que no queremos sufrir. Queremos muchas cosas, pero no queremos sufrir, ¿no? No queremos sufrir, nadie quiere sufrir. Todo el mundo quiere lo cómodo, lo fácil, lo rápido. No, espérate. Para que ustedes sigan sus pasos. Gracias, perdóname. Siguiente. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor pagó un precio. Déjeme decirle algo. En la antigüedad, un esclavo, obvio, no percibía dinero, era un esclavo, ¿cierto? Así que un esclavo jamás podía aspirar a poder tener su libertad. Tenía que venir a alguien externo y pagar un lutrón. Este lutrón era la cantidad exacta que se pagaba por un esclavo. Entonces vendría alguien externo y daría un lutrón y diría: vengo a comprar a esta persona. Y Pedro escribe, si te regresas, Pedro escribe y dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado para convertirnos en esclavos para Él. De repente dices, ¿cómo? Sí, antes no podrías haber sido siervo del Señor porque no podías, te dominaba la carne, te dominaba tu pecado y no podías, pero te hace libre y ahora eres esclavo por amor. ¿Sabe de dónde viene la tradición del arete? ¿Alguna vez ha visto a algunos hombres con arete? Bueno, esa es otra cosa, pero los hombres en la antigüedad que portaban un arete eran esclavos por amor. El dueño les diría, eres libre, has servido tantos años, ahí está. Y el esclavo diría, mira, no tengo a dónde ir, no conozco a nadie más, yo amo tu familia, te amo a ti, te respeto, me quedo. Entonces lo llevarían ahí a la puerta y le harían una perforación, se pondría un arete y entonces todo el mundo lo vería y diría, este recibió su libertad pero decidió quedarse, es un esclavo por amor. Eso es lo que tú y yo somos.